Bienvenidos a este último episodio de este tema tan importante a nuestro corazón, que es edificar la iglesia. Nos hemos propuesto animarte, alentarte, ayudarte para que aprendas a amar lo que Dios ama, amar esa iglesia que está en el centro del corazón de Dios, en el centro del corazón de Jesús, que Él dice que viene a edificar su iglesia, porque la ama, la prepara y la cuida para ese día perfecto. Así que si amás a Jesús, si sos un buen adorador, tenés que amar a la iglesia. No hay otra forma. No se puede amar a Dios y no amar lo que Él ama. Así que bueno, este es el último capítulo. Es una preparación, un anticipo de un libro que saldrá pronto a publicación. Así que estamos ahora terminando, hablando de la expansión del reino. Hablamos de la iglesia, edificar una morada de Dios en la tierra, construir relaciones comprometidas, edificar con palabra y espíritu ese cuerpo para que crezca y se desarrolle, movilizar ese cuerpo hacia la acción. Y ahora estamos hablando de la expansión de ese reino, del crecimiento de ese reino. Hablar de crecimiento y expansión parece medio parecido, pero no es lo mismo. Ahí en Efesios 1:13 nos habla de lo que Dios se propone hacer, y dice que la iglesia es aquello que todo lo llena en todo. Acá tenemos dos todos, todo en todo. Un todo es el crecimiento y el otro todo es la expansión. El primer todo es el crecimiento, tiene que ver con su desarrollo intrínseco, su crecimiento propio por sí mismo hasta llegar a una madurez. Tiene que ver con lo pastoral, con el cuidado y la alimentación y el bienestar de las ovejas. Y el otro es en todo, alcanzar todos los ámbitos en los cuales la iglesia puede avanzar. Tiene que ver con conquistar espacios y territorios, tiene que ver con lo evangelístico, con la incidencia social, hasta que todos los enemigos de Dios se han puesto por estrado de sus pies. Este trabajo del Espíritu Santo, edificando una iglesia con un poderoso testimonio, tiene que ver con esto que Jesús declaró acerca de la iglesia y de nosotros. En Mateo 5, del 13 al 16, dice: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que los demás vean sus obras y glorifiquen al Padre. La presencia de Dios en la iglesia, trabajando de tal forma de poder afectar a esta sociedad como sal, como luz, para que se puedan ver las obras de la iglesia, sean visibles, y se pueda ver alumbrar la iglesia a la ciudad. Por eso estamos trabajando por la expansión de este reino. La iglesia, pues entonces, como la sal del mundo, la sal es la acción de la iglesia en el aspecto negativo, es decir, impidiendo que la sociedad se corrompa, conteniendo la corrupción, conteniendo el avance del mal. Y por otro lado, la sal es en su aspecto positivo, la sal que alumbra, la sal que avanza. La sal contiene la contaminación, y la luz manifiesta el reino en su avance. Por eso Pablo, el apóstol, por eso Jesús dice en Juan 9, del 4 al 7, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto dure el día, porque luz soy del mundo. Entonces
el ciego se lavó los ojos y regresó viendo. La primera muestra es el obrar de Dios en medio. Necesitamos el ministerio conjunto de la palabra y del Espíritu para que se manifieste ese testimonio. El milagro, el poder, la enseñanza, alumbrando a esta sociedad, alumbrando poderosamente a través de nuestro testimonio. Por otro lado, tenemos la iglesia como levadura, otro desafío para afectar a nuestra sociedad. Acá habla de la levadura y habla de 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿no? Una primera medida leudada, después esa medida insertada en la masa leuda otra medida de masa, y esa masa fermentada afecta a la totalidad de la masa, ¿no? La primera masa, la primera medida son sus discípulos, los que reciben el encomendamiento, la responsabilidad de edificar. La segunda medida es la comunidad, y la tercera medida es la sociedad. Así que esta es lo que Dios se ha propuesto. Este es el reino avanzando, desde el discipulado, la iglesia local, la iglesia en la ciudad, afectando a la sociedad, porque Dios lo que se está proponiendo es levantar una iglesia modelo, una comunidad modelo, esa iglesia, esa ciudad asentada sobre el monte que alumbra, ¿no? Y esto es lo que vemos en el modelo que nos dejó la iglesia primitiva, que nos deja hoy un desafío a nosotros, cómo afectó a la sociedad en su momento. Entonces esa iglesia primitiva, además de ser un modelo, nos deja un desafío acerca de cómo el testimonio de una iglesia puede afectar a una sociedad. Ahí en Hechos 2 dice: sobrevino todo temor a toda persona. 43 y 47. Tenían el favor de todo el pueblo. No se atrevían a juntarse con ellos, pero los alababan grandemente. Llenaron a Jerusalén de su enseñanza. Hechos 5, 28. Hasta que afectó tanto, hasta que tuvieron que organizar una persecución para poder debilitar a esta iglesia. El cambio social tiene que comenzar en la iglesia, ¿no? Para que el mundo lo pueda ver. Nuestro estilo de vida tiene que reprender al mundo. Nuestra luz tiene que alumbrar las tinieblas, mostrar que la avaricia, la soberbia y la injusticia tienen que ser superadas, nuestro testimonio tiene que manifestar esas obras que están ocultas. Es la iglesia mostrando la santidad de Dios lo que provoca que las personas lleguen al conocimiento de su propio pecado. Por eso es que además esta iglesia no solamente tiene que ser un modelo, sino tiene que ser también una comunidad asistencial, es decir, tiene que sanar las heridas de la sociedad, tiene que ocuparse por sanar todas esas desigualdades sociales, toda esa diferencia de oportunidades que tiene la gente para acceder al pan, a la educación, a la superación. Y si una iglesia gasta todo su servicio en sí misma, se pierde su sentido porque se transforma en una comunidad egocéntrica. Tiene que compadecerse, tiene que acercarse al necesitado. Ahí en Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que los que creen en Dios, miren la recomendación de Pablo a su discípulo, en esto quiero que insistes con firmeza, que los que creen en Dios se ocupen de buenas obras. Se ocupen, y quiero que destaques esto con firmeza, dice el apóstol Pablo.
Y por último, no solamente una iglesia que es levadura, que es modelo, que asiste, sino una iglesia que es rectora, una iglesia que marca, de la cual sale, dice ahí en Isaías 2:3, dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Primera Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia tiene que hablar, tiene que denunciar, tiene que tener esa palabra profética que marca el rumbo de la sociedad, ¿no? Porque el fin último de la iglesia es la iglesia como autoridad de las naciones. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y guardaré mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Palabra que todavía nos falta tomar, ¿no? Pero acá está hablando de una realidad terrenal, está hablando de una realidad presente, y dice que al que venciere nos va a dar autoridad sobre las naciones. Por eso es que Jesús nos enseñó la importancia de atar y de desatar. Ahí en Mateo 16, cuando comenzó a hablar de iglesia, dice, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, y relaciona, y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esta es la iglesia que derrota a Satanás. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido al enemigo, ¿no? Por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Por eso estamos trabajando, edificando una iglesia que tiene que alcanzar su plenitud, una iglesia que tiene que alcanzar ese desafío. Dios diseñó todas las cosas para que sean llenas de su plenitud. Muchos pasajes nos hablan de este deseo de Dios de que las cosas alcancen su plenitud, que la iglesia alcance su plenitud. Efesios 1:23, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que el reino crezca, para que Él pueda recoger abundante fruto. Él quiere que el reino crezca para que pueda dar abundante fruto. Dice que a los judíos les es quitado el reino y se le va a dar a gente que produzca fruto. Y en Mateo 13:23 dice, el que fue plantado en buena tierra, este dará mucho fruto, al 100, al 70 y al 30 por uno. Así que esta es la iglesia que estamos edificando, este es el desafío, estamos preparando a la novia para las bodas del Cordero, estamos en profundos procesos de renovación y de transformación, porque Dios está edificando su iglesia, hasta que, como dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estamos preparando a la novia, estamos trabajando para que esté llena de la palabra y llena del Espíritu Santo. Estamos trabajando para que sea un cuerpo bien unido y concertado entre sí, vestido con vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que estamos preparando para las bodas del Cordero. Gracias por acompañarnos en todo este proceso. Les pondré al tanto de cuándo el libro sale a la venta, y que Dios les bendiga mucho, y gracias por la fidelidad de acompañarnos durante
todos estos 18 episodios que duró este acompañamiento que hicimos acerca de aprender a amar a la iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.